Os invito en el Evangelio según San Mateo a leer en el capítulo 7, vamos ya por ahí, capítulo 7, leemos los versículos del 1 al 6. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, empezamos a leer en el versículo 1 hasta el 6 y el título del tema de hoy está entre interrogaciones. Y el título es el siguiente: ¿Debemos juzgar? ¿Debemos juzgar? Entre interrogación. ¿Sí o no? Bueno, pues vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Mateo, capítulo 7, versículo 1, el Sermón del Monte, está hablando Jesús y dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Que el Señor bendiga su palabra. Voy a dividir el mensaje en 2 puntos solamente, a efectos muy prácticos, para que podamos responder a la pregunta que nos cuestionábamos al principio. ¿Debemos juzgar? Pues el primer punto será hablar del mandamiento de Jesús, las razones por las cuales Jesús prohíbe juzgar. Porque si estáis leyendo conmigo, capítulo 7, versículo 1 dice: no juzguéis. Entonces vamos a ver, en el primer punto de nuestro mensaje, vamos a ver las razones por las cuales Jesús nos prohíbe que nos coloquemos como jueces de los demás. Pero para darle equilibrio, porque sabéis que cuando trazamos la palabra de Dios y queremos hacerlo bien con nuestras limitaciones, pero queremos hacer lo mejor posible, tenemos que tocar un segundo punto en el cual vamos a equilibrar esta verdad de no juzgar con las excepciones. ¿En qué supuestos debemos juzgar? Así que ya tenemos, ¿verdad?, el esquema en nuestra mente. Punto número 1, ¿por qué Jesús dice que no debemos juzgar? Punto número 2, ¿cuáles son las excepciones? Hay algunos momentos, algunas ocasiones, algunas circunstancias en las cuales sí debemos juzgar. Pues vamos a ir desgranando esto y esto será el mensaje de hoy. La frase "no juzguéis", con la cual empieza el texto de hoy, es una frase en la cual el verbo está en tiempo presente. Yo no sé mucho de griego, pero cuando en el griego los verbos están en el tiempo presente, eso significa que hay una acción que ya está ocurriendo y que continúa en ese momento. Yo me entero mucho mejor cuando parafraseo lo que el Señor está diciendo. Lo que el Señor quería decir cuando dijo "no juzguéis" es como si Él estaba o le estuviera diciendo a sus oyentes: no sigáis juzgando de la manera que lo estáis haciendo hasta ahora. Así que ya entendemos mejor cuál es el tiempo verbal en el cual y el modo en el cual Jesús usa esta frase, o Jesús habla de este mandamiento. No sigáis juzgando de la misma manera que lo estáis haciendo hasta ahora. Para comprender bien las palabras de Jesús, como siempre decimos en el Sermón del Monte, tenemos que irnos al contexto. Tenemos que pensar cuándo dijo Jesús esas palabras. Porque aunque el mensaje iba dirigido a todas las personas que estaban escuchándole, y allí se podía acercar a escuchar el Sermón del Monte cualquier persona que pasara por allí, este mensaje está dirigido especialmente a los discípulos.
porque Jesús les quiere enseñar ciertas cosas. Por eso, cuando les enseña a orar, le dice, tenéis que orar así, Padre nuestro. Cuando le habla sobre la ansiedad, dice, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Es decir, le está hablando a creyentes, a aquellas personas cuyo Padre Celestial es el Dios del cielo. Si le estuviera hablando a inconversos, Jesús no diría vuestro Padre Celestial, porque Jesús sabía y Jesús enseñó que Dios es el Padre de aquellos que le han recibido por la fe. No es el Padre de todas las criaturas de este mundo. Es el Creador de todos, pero no es el Padre de todos. Es por eso por lo que especialmente estas palabras van dirigidas a los discípulos. Aquellos discípulos de Jesús que estaban en un contexto en el cual los líderes de la religión de aquella época eran personas que acostumbraban a juzgar a los demás, que se colocaban en un pedestal, miraban a todos por encima y decían, ese lo que está haciendo no está bien, aquel lo que está haciendo no está bien, aquel lo que está haciendo tampoco está bien. Pero lo que yo estoy haciendo, eso no está sometido a juicio, porque yo soy el juez. ¿Entendéis, verdad? ¿Cuál era la posición de los fariseos, de los escribas, o dicho de otro modo, de los líderes de la religión de aquella época? Entendemos muy bien porque lo explicó Jesús de muchas maneras, les contestó de muchas maneras, pero hay una parábola que usó Jesús en la cual nosotros podemos ver claramente en qué posición se colocaban los fariseos con respecto al juzgar a los demás. ¿Sabéis qué parábola es? Sí, ¿verdad? La parábola del fariseo y el publicano. Voy a empezar por el publicano, por el pecador. El publicano, dice Jesús que dos hombres subieron a orar y al final habla del pecador, de aquel que era un recaudador de impuestos para Roma, mal visto por toda la sociedad, y le dice, orando a Dios, Señor, sé propicio a mí, pecador. Señor, no tengo nada que ofrecerte, Señor, he pecado, tú perdóname, Señor. Esa es la oración del publicano. Pero antes de esa, Jesús hace referencia a la oración del fariseo. ¿Y cómo oraba el fariseo? En primer lugar, nos dice Jesús que oraba consigo mismo. Vaya manera de orar, ¿eh? Orar es hablar con Dios, no es hablar consigo mismo. Si yo quiero hablar conmigo mismo, puedo hacerlo, pero no estoy orando. Pero dice Jesús que aquel fariseo hablaba consigo mismo y decía, fijaros lo que decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¿Veis qué manera? Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Y luego dice una serie de pecados. Los demás hombres son ladrones, los demás hombres esto, lo otro. Pero Señor, te doy gracias porque yo no soy como ellos, ni como ese publicano que hay ahí orando. Así eran. Ese es el contexto. Eso es lo que Jesús de ninguna manera quería que sus discípulos hicieran. De ninguna manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Luego diremos algo, pero esa frase entraña una gran mentira. Y si hay aquí alguien que dice, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres o las demás mujeres, que piense que esa frase es una grandísima mentira. Tú sí eres como los demás hombres. Tienes los mismos fallos, tienes las mismas cosas que los demás hombres. Así que no es verdad orar así. Por eso ese hombre oraba consigo mismo diciendo, Señor, te doy gracias por esto. A estos fariseos no les daba vergüenza exhibir su justicia comparándose y elevándose sobre los demás, enjuiciando a todos. Eran personas despiadadas, eran personas crueles, eran personas hipercríticas, eran personas totalmente carentes de compasión y cuando juzgaban lo hacían sin piedad.
Pero lo peor de ellos, que ya hemos apuntado algo, es que los fariseos eran grandes pecadores. Y Jesús muchas veces les señaló su pecado y les dijo, mirad, eso es lo que hay en vuestro corazón. Y Jesús se entristeció y Jesús se enojó con ellos a causa de la dureza de sus corazones, porque ellos, que eran implacables en sus pecados, en los pecados de los demás, ellos mismos tenían pecados igualmente graves, como por ejemplo el orgullo. ¿Cuáles eran entonces las razones que Jesús tenía para mandar que sus discípulos no se hicieran ese tipo de jueces que eran los fariseos? ¿Cuáles eran los motivos que Jesús explica aquí por los cuales nosotros no nos podemos hacer jueces despiadados de los demás y ponernos, como he dicho antes, en un lugar elevado, en un pedestal y empezar a enjuiciar a todos menos a nosotros? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los motivos? Motivo número 1, nosotros no somos justos. Solamente el Señor es justo. El único juez que hace justicia, el único juez justo es Dios. Y nosotros cuando queremos medir con precisión los fallos de los demás, ¿sabéis qué nos ocurre? Que lo hacemos mal. Tenemos el calibre falsificado, tenemos nuestra medida alterada, confundida, no somos imparciales. Y nos dice el Señor, no solamente que no sois imparciales, viendo los fallos solo en los demás y en vosotros no, sino que sois ciegos. Somos ciegos, hermanos. Ciegos cuando queremos mirar el pecado de los demás. Ante nuestros propios fallos, somos ciegos. No nos damos cuenta. Es impresionante hablar con ciertas personas y decirle, pero no te estás dando cuenta. Y no se dan cuenta, hermanos, no se dan cuenta. Ahora, muy sensibles ante los fallos de los demás. Mucho. Que esa persona, bueno, no es para tanto, sí que lo es. Y tú le miras y dices, madre mía, ¿no te has mirado tú mismo? Nuestros pecados nos parecen solo pequeños errores. Sin embargo, los pecados de los demás son imperdonables según nuestro injusto criterio. Somos miopes ante nuestra propia maldad, pero tenemos una vista de águila ante los pecados de los demás. Y nosotros diremos, bueno, pero eso se refiere a los que no son creyentes. Los que somos creyentes ya tenemos una percepción especial y sí que somos capaces de ver los pecados nuestros antes de ver los pecados de otros. Sí que somos así. Os voy a poner un ejemplo de un creyente, un ejemplo bíblico de alguien que no supo ver sus propios errores. Es el rey David. Y David, cuando cometió el pecado con Betsabé, cometió, como sabéis, un doble pecado al menos. Fue el de estar con una mujer casada, que no era la suya, y también de enviar al esposo de esa mujer, Betsabé, a primera línea de batalla para que muriera. Es decir, es prácticamente un pecado de homicidio, un pecado de asesinato. Cometió esos dos pecados. Y en la Biblia no sabemos exactamente los meses o los años que pasó David en esa inconsciencia. Él había pecado, pero el pecado le engañaba día a día y él no se arrepentía delante de Dios. Y como digo, no sabemos el tiempo que estuvo en esta situación. Pero un día el Señor envió a alguien delante de David. Sabéis que fue a Natán el profeta. Y Natán se presentó delante de David y le dijo, David, mira, quiero hablar contigo. Entendemos todo el poder que tenía un rey en aquella época. Y aunque fuera un profeta que era respetado por él, el profeta también se jugaba la vida. Y le iba a decir algo muy fuerte a este rey. Le dijo, David, mira, tengo que contarte una historia. Mira, un hombre tenía muchísimas ovejas y otro tenía una pequeña ovejita, una pequeña corderita, porque era pobre. Y
A casa del rico vino una visita, tuvieron que preparar comida y tenía que matar una oveja. Y en lugar de coger de los cientos que tenía el rico, fue a quitarle la corderita que tenía el pobre. Y aquella ovejita la mató para dar de comer a aquellos invitados. Y David no le dejó terminar a Natán. Y le dijo, ese hombre es digno de muerte. ¿Veis? Ciego, ciego ante su propio pecado. Pero ahora le cuentan una historia que ni siquiera es real. Y él dice, ese hombre, ¿a dónde está ese hombre? Que yo soy el rey, ese hombre hay que matarlo. Y le dice Natán, mira David, tú eres ese hombre. ¿Veis? Como la palabra de Dios a través del profeta fue capaz de abrir el entendimiento de David, porque estaba ciego. Como digo, no sabemos si meses o años. Estuvo ciego con su propio pecado y no se daba cuenta. Y no se percató de nada. Y ahora cuando le piden que él se erija como juez de una situación, él dice, debe morir David. Entonces tú debes morir, porque tú eres ese hombre. Así que no somos justos, hermanos. Tenemos nuestros ojos con una viga muy grande que nos impide ver la pequeña mota que tiene nuestro hermano. Y tenemos que tener cuidado y darnos un punto en la boca antes de juzgar. En segundo lugar, hay otra razón por la cual no debemos juzgar, y es porque nosotros no somos quienes para juzgar el ministerio de otras personas. Así nos lo dice Romanos en el capítulo 14, versículo 4, que no juzguemos al criado ajeno. Hay veces que se nos escapa, o que solemos decir, mira, es que en tal lugar están haciendo tal ministerio, yo no perdería el tiempo haciendo ese ministerio. En tal lugar hay personas que predican el evangelio de esta manera, yo no lo haría de ninguna forma así. Eso es perder el tiempo. Yo creo que el Señor quiere que lo hagamos como lo hacemos nosotros, claro, que lo hacemos muy bien. ¿Veis como ya nos estamos subiendo al pedestal? Y dice la palabra de Dios, tú no eres quien para juzgar al criado ajeno. De esa lista, ¿verdad?, de la que hemos citado antes, del Fondeván, hay hermanos y hermanas que están ejerciendo diferentes ministerios. No somos quienes. Y nos lo dice el Señor así, para juzgar esos ministerios. Este lo está haciendo bien y este lo está haciendo mal. ¿Por qué? En virtud de si lo hace como a mí me gusta o no me gusta. O si hace lo que yo estoy haciendo o no estoy haciendo. Así que la segunda razón por la que no debemos juzgar es porque son criados ajenos. No somos nosotros los señores, no somos los dueños. Ellos sirven al Señor, no nos sirven a nosotros. Y por eso no podemos juzgar el ministerio de otros. Y hay una tercera razón, hay una tercera puntualización que tenemos que hacer aquí en cuanto al juzgar, y es que tampoco podemos juzgar las intenciones ni las motivaciones de los demás. Cuando nosotros decimos, ya, yo lo sabía, este lo ha hecho por tal cosa o por tal otra, yo sé lo que está pensando. Yo cuando lo vi entrar por la puerta ya sabía que no era bueno y sabía que nos la iba a jugar. Cuando nosotros estamos diciendo eso, lo primero es mentira, tú no lo sabes. Y la segunda cosa es que estás ocupando el lugar de Dios, porque solamente Dios conoce las motivaciones y las intenciones de los corazones de los demás. A nosotros no se nos ha dado el poder profundizar en el corazón humano, por muy psicólogos que nos creamos que somos. No estoy hablando de la profesión de psicología, sino que algunos, ¿verdad?, se creen que no, porque yo nada más mirarlo ya sé de qué pie cojea. Mentira, no sabes de qué pie cojea. Te puede engañar igual que a mí. Porque el Señor no te ha dado la atribución de conocer qué hay ahí dentro. Y muchas veces te verás burlado y muchas veces te verás engañado. ¿Por qué? Porque no conoces lo que hay ahí dentro. Y otras veces tendrás que tragarte tus palabras porque has hablado más de lo que debías. Y has dicho cosas de otras personas pensando, no me engaña, sé la intención que lleva.
No lo sabes. Eso lo sabe Dios, tú no lo sabes. Así que, hermanos, tengamos cuidado también, no solo de no juzgar porque estamos ciegos y no nos damos cuenta de lo nuestro, pero sí nos damos cuenta de los demás. Tengamos cuidado de no juzgar el ministerio de otros y tengamos cuidado de no juzgar las intenciones y las motivaciones de los demás. Punto número 1. Las razones por las cuales Jesús nos dice que no debemos juzgar. Ahora, punto número 2. Las excepciones. Según lo que hemos estudiado, según lo que hemos visto, si nosotros nos quedamos con este único texto de la Biblia, no se nos ocurre juzgar nada. Estaremos toda la vida con nuestra boca cerrada. Ocurrirán cosas al lado nuestro que sean totalmente pecaminosas, totalmente terribles, y diremos, yo no soy quien para juzgar. Hemos escuchado el mensaje hoy y Jesús lo dice claramente, no juzguéis para que no seáis juzgados. Si yo no quiero tener una recompensa terrible, si yo no quiero que Dios me mida con la misma medida con la cual mido a los demás, yo me voy a callar y jamás voy a denunciar el pecado. Pero en este mismo capítulo 7, en el versículo 15, Jesús dice que nos guardemos de los falsos profetas. Capítulo 7, versículo 15. Y yo os pregunto, ¿cómo nos podemos guardar de los falsos profetas, que son igual que los falsos maestros? ¿Cómo nos podemos guardar de una persona que se suba aquí y nos enseñe algo que esté en contra de lo que dice la Biblia? ¿Cómo nos podemos guardar de ellos si no somos capaces de discernir si lo que nos está diciendo es bueno o malo? En el fondo, si no somos capaces de juzgar las palabras que dice, si son palabras según la Biblia o son palabras de él o de ella. Nos dicen Romanos capítulo 16 que nos apartemos de los que causan divisiones en la iglesia. ¿Cómo? Sí, de los que causan divisiones. ¿Y quiénes son los que causan divisiones? Y tenemos que juzgar. Y tenemos que decir, estos son los que causan divisiones. Por lo tanto, la palabra de Dios me dice que me aparte de ellos. Mirad, leo el texto. 16-17 de la Epístola a Romanos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Quién soy yo para apartarme de ellos? Pero no lo dice la Biblia. También dice que debemos cuidarnos de los que practican el pecado de forma continuada y sin pudor ninguno. ¿Cómo es posible que un joven no se quiera reunir con ciertas personas que van a ciertos lugares y que practican ciertas cosas? Si es un joven cristiano, debe juzgar a sus compañeros jóvenes y debe decir, no, yo a ese lugar no voy. ¿Por qué? Porque eso no lo quiere el Señor. Y eso es lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 5. Hay una serie de pecados y dice, con tales personas, aunque se llamen creyentes, ni aún comáis, quizá haciendo referencia a la mesa del Señor. Con esas personas ni siquiera comáis, porque os pueden contaminar. Y hermanos, lo que estoy haciendo, creo, delante del Señor, creo que es un equilibrio necesario. Porque si nos quedamos solamente con el versículo de Mateo 7:1, nos podemos confundir. Mirad, hay quien se ha confundido de hecho. Hay ciertas personas que cuando tienen que pronunciarse frente a cualquier tipo de conducta pecaminosa, les surge rápidamente la frase, no somos quienes para juzgar. Así lo dice el Señor en el Sermón del Monte, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Quiénes somos nosotros? De esta forma dan la sensación de ser personas más espirituales, de ser más tolerantes, de ser más comprensivos, pero para ellos todo pecado tiene que tener una explicación, cualquier comportamiento es respetable y no podemos juzgar nada ni debemos hacerlo, porque mañana nos podría ocurrir a nosotros.
o incluso puede que nos haya ocurrido ya. Por eso es mejor guardar silencio y así obedeceremos lo que enseñó Jesús. Eso es lo que dicen ellos. ¿Quién soy yo para juzgar? Pero mira, es que es una persona que está practicando tal pecado de manera visible. Yo ahí no me meto. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Así lo dice el Señor. ¿Habéis leído bien capítulo 7, versículo 5? Porque capítulo 7, versículo 5 no nos dice que no juzguemos. Capítulo 7, versículo 5 nos dice que respecto al juzgar, Cristo nos va a dar la solución correcta. Y dice que antes de juzgar, ¿qué debes hacer? Sacar la viga de tu ojo. Y entonces, ¿veis cómo no dice que no juzguemos absolutamente? Sino dice, y entonces podrás ver bien para sacar la mota o la paja del ojo de tu hermano. Es decir, en primer lugar, saca la viga de tu propio ojo. Esto tiene que ver con el arrepentimiento. Esto tiene que ver con pedirle perdón al Señor. Eso tiene que ver con confesar nuestro pecado delante de Dios. Y entonces podremos ver con claridad el ojo del otro para sacarle una mota. Yo no sé si habéis sacado alguna vez un cuerpo extraño del ojo, pero esto se ve mucho en urgencias. Tiene tela sacar un cuerpo extraño del ojo, no es tan fácil. Aparte de que tiene que mantener el ojo abierto, muchas veces no lo ves. Y dice, es que me duele, me pica mucho, no hago nada más que rascarme y tengo ahí algo metido. Y tú miras y dices, pues tendrá algo, pero no veo nada. Hasta que hay un líquido, hay un colirio fluorescente que se pone y entonces ya nos dice dónde puede estar aquella pequeña mota. Pero para ver esa pequeña mota hay que tener unos buenos ojos y los que ya tenemos que usar gafas, ponerte las mejores gafas para poder sacar aquella mota. Eso nos está diciendo el Señor, hermanos. No está diciendo que tú te desentiendas de lo que haga tu hermano y que no puedas exhortarle, claro que no. Sino dice, tienes antes que mirarte a ti mismo. No hacer como hizo David, que no se miró a sí mismo y juzgó. No, mírate a ti mismo. Y quita los pecados que hay en tu propia vida. Saca esa viga, pídele perdón al Señor. Y entonces, como diría el mismo David en el Salmo 51, entonces estoy en condiciones de enseñar a los transgresores tus caminos. Salmo 51. David, cuando pidió perdón al Señor, cuando se arrepintió, cuando fue delante de Él y dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, entonces al final del Salmo dijo, así enseñaré a los transgresores tus caminos. En esta situación, cuando yo sea consciente de mi propio pecado y así tengo que exhortar a otros para que sean limpiados por Dios, igual que yo he sido limpiado, con amor, con mansedumbre, con toda humildad, con toda equidad, porque es la única manera que tenemos de exhortar a los demás. No se puede juzgar, hermanos, como se juzga. Tenemos que quedarnos con este mandamiento de Cristo porque no podemos juzgar de esa manera tan despiadada. No podemos juzgar de esa manera tan poco ecuánime, tan falta de sensibilidad, tan falta de humildad. Y ahora nos queda el versículo que todo predicador querría saltarse. Versículo 6. Pero el Señor nos sigue enseñando aquí. Ha habido personas que dicen, escuchad bien, que este versículo 6 no lo pudo decir Jesús. Esto está aquí puesto, pero esto estoy seguro que no lo dijo Jesús. El Jesús de Nazaret en el que yo creo, escuché el otro día a alguien que dijo algo así por YouTube, el Jesús de Nazaret en el que yo creo no puede decir lo que dice el versículo 6. Bueno, ¿y qué dice el versículo 6? Vamos a leerlo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, hermanos, si nosotros creemos que el Jesús de Nazaret que nosotros conocemos
no podría decir lo que dice el versículo 6, es que nosotros conocemos a un Jesús de Nazaret que no es el Jesús de la Biblia. Entonces, modifica el Jesús que conoces, porque puede ser que te haya hecho una imagen de Jesús, siempre dice cosas bonitas, siempre anima a los demás, siempre ayuda a los demás, y es verdad, lo hizo muchas veces, pero hay una parte del Jesús de los Evangelios, que es un Jesús que llama a las cosas por su nombre, un Jesús que exhorta, un Jesús que juzga, un Jesús que habla de cosas muy serias, muy fuertes y con mucho poder. Y aquí está hablando de juzgar y ahora mete el tema de no deis lo santo a los perros. Tengo que decir algo al principio para que nadie se confunda. Nosotros hoy en el siglo XXI, antes, no está hablando de animales, eso lo comprendemos, ¿verdad? No deis lo santo a los perros, no está hablando de animales, ni de los cerdos tampoco, ¿verdad? Está hablando de personas, a los cuales Jesús les llama perros y les llama cerdos. Si nosotros hoy le llamamos a una persona perro o le llamamos cerdo, no tiene el mismo significado que tenía en estos tiempos de Jesús. En ningún momento es un significado bueno, ni en los tiempos de Jesús ni ahora. Si tú llamas perro y cerdo a alguien, no es un piropo, es una cosa negativa. Pero en los tiempos de Jesús, perro y cerdo no significaba exactamente lo que significaba este hombre es un cerdo, no es lo mismo. Perros y cerdos eran animales inmundos, animales que tenían que estar lejos del templo, que no podían acercarse por allí, que lo que tenía que ver con Dios, ellos no lo podían tocar, tenían que estar lejos de allí. Entonces eran animales inmundos. Y Jesús dice aquí, no deis lo santo a los perros, a las personas inmundas. ¿A quién se refiere aquí? Bueno, pues se refiere a personas que por su gran perversidad, por su impiedad, se han vuelto tan duros hacia las cosas de Dios que las rechazan, que las desprecian, que se ríen de ellas, que se burlan de ellas, y entonces llega un momento en el cual la predicación del Evangelio tiene el Señor que darnos la justa medida para eso, en que uno tiene que decir, mira, pues ya hasta aquí hemos llegado. Tú estás tan endurecido o tan endurecida que yo no voy a seguir hablando contigo de las cosas de Dios, porque veo que cada vez que saco el tema, me atacas, blasfemas, dices cosas contra Dios, y esto me parece que no es producente. Entonces vamos a dejarlo ahí. Y uno delante del Señor ora por aquella persona, pero ya no sigue echando lo santo a los perros. Imaginad, porque esta creo que es la ilustración de Jesús, quizá pensad alguien que entrara al templo y uno de los panes que había allí lo echara a los perros. O uno de los sacrificios que hubiera allí, la carne que hubiera allí, la echara a los perros. Alguien le diría, no le des lo santo a los perros. Y la otra ilustración dice, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Si tenéis un collar de perla, y son hermosas, aunque no sean de verdad, las echáis a un cerdo y él se cree que le está echando comida, intenta morderlas, se hace daño y se vuelve contra ti y dice, ahora no voy a morder las perlas, pero te voy a morder a ti. Eso es justamente lo que dice, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, porque no sea que se vuelvan y os despedacen. Así que mucho cuidado con las personas que visiblemente, claramente, lo que pasa es que tenemos que tener ahí un equilibrio también estupendo, que nos lo tiene que dar el Espíritu de Dios. Personas que visiblemente, claramente, por su gran perversidad, por su gran impiedad, desprecian o se burlan de las cosas del Señor.
llega un momento en que uno tiene que decir, mira, hasta aquí hemos llegado. Y eso es juzgar. ¿Tú estás juzgando cuando llega el momento? Pues sí, con la ayuda del Señor, con mucho temor y temblor, pero yo estoy hablándole a esta persona durante años. Algunos estamos hablando a personas durante años y le hemos entregado folletos y nos lo han devuelto. Y le hemos dado libros de Don Eri y nos lo han devuelto y han dicho, no lo quiero, quédatelo. Y son compañeros cercanos. Y nos han dicho, no, esto yo no lo quiero, no quiero saber nada de eso. Y seguimos, pero llegará un momento en el que el Señor nos dirá, no, ya no. Y la persona dirá, pero bueno, no me llames perro ni me llames cerdo. Y yo digo, vale, no te llamo nada de eso, pero ya ha terminado. Y luego otra cosa importante, hermanos, que yo creo que también tiene que ver con este versículo. Hermanos, lo santo no se le puede dar a personas que no son creyentes. Hay conversaciones del ámbito de la iglesia que salen fuera de la iglesia y la escuchan inconversos. Eso hace mucho daño al Evangelio, mucho. Alguien dijo que el culto de a las 11 muy bien, pero que a la hora de comer, cuando se está hablando delante de niños y delante de jovencitos que no son creyentes todavía, de todos los defectos del predicador, el primero, y de todos los demás, cuando en la mesa de nuestras casas se está hablando de esas cosas, se está haciendo a los jovencitos un daño irreparable. Eso no se puede arreglar ya. Tengamos cuidado. Y a ellos no les vamos a llamar perros ni cerdos, porque son personas que aún no han conocido al Señor. Pero tengamos cuidado, hermanos, de no airear ciertos asuntos delicados de la iglesia delante de personas que desprecian al Señor, delante de personas que no van a entender absolutamente nada de lo que les estamos hablando. Así que, hermanos, mucho cuidado con juzgar sin sacar antes la viga de nuestro ojo, para poder ver claramente, y jamás juzgar las intenciones ni los ministerios de otros. Mucho cuidado con juzgar de esta manera. Y cuando se trate del honor de nuestro Dios y del honor de su iglesia, pronunciémonos claramente y sin ambigüedades, juzgando y detectando a los enemigos del Evangelio. Yo voy a concluir con una historia que ya me habéis oído contar en más de una ocasión. Es una historia real, una historia bíblica, que le ocurrió al Señor Jesús y se encuentra en el Evangelio de Juan, y es aquel encuentro que él tuvo con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Como es un texto tan rico, yo creo que hoy nos puede enseñar este texto también mucho en cuanto al juzgar a los demás. La situación es la siguiente. Llegan algunos de entre los fariseos, de la gente de aquella época, y lanzan a una mujer allí justo delante de Jesús. Mira, Señor, hemos traído a esta mujer porque ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Podríamos puntualizar dónde estaba el hombre, etcétera. Todo eso lo sabéis. Y se la lanzan allí a Jesús. Jesús ya había dicho a otras personas que vinieron delante de él diciéndole, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Y el Señor dijo, mirad, yo no estoy aquí como juez ni como partidor. Jesús no había venido como juez entonces. Él vendrá en la segunda venida como juez, pero ahora mismo él no estaba como juez. Aquí traemos a esta mujer. Dinos, según la ley de Moisés había que apedrearla. ¿Tú qué dices? Aquellos buitres que están esperando, ¿verdad?, a ver si cae el Señor para lanzarse contra él, para tentarle, para ponerle en un aprieto, para ponerle contra la pared, para pillarle. Y Jesús, a pesar de lo anómalo del momento, él hace algo que ya lo he dicho alguna vez, hace un milagro muy grande en el corazón de todas las personas que estaban allí. Porque las personas que estaban allí tenían el corazón no duro, lo tenían durísimo, como el pedernal.
Y Jesús hace algo, es una obra del Espíritu, que Él, como soberano que Él, lo puede hacer. Y lo hizo quizá durante unos segundos, quizá durante unos minutos, porque no sabemos que esas personas se convirtieran después. Pero Jesús les dice la frase, ¿verdad? La frase que ha quedado lapidaria: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra contra ella. Y entonces, sí, ir un momento a abrir, por favor, que no quiero que nos distraigamos en este último momento. En esa ocasión, Jesús, que no estaba allí como juez, dice aquella frase, y entonces dice que uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes, todos fueron saliendo. Yo eso creo que es un milagro, porque de tener el corazón como una piedra a tener el corazón sensible y decir: tengo una viga en mi propio ojo, esa mujer ha hecho un pecado, pero yo soy tan pecador como ella o más, así que ¿yo quién soy? Yo me voy ahora mismo de aquí. ¿Veis cómo tiene que ver con el juzgar? Aquellos habían venido a juzgar, pero cuando el Señor Jesús les enfrenta con su propio pecado y les dice: tenéis una viga en vuestro propio ojo, tenéis que sacarla primero. Dice que desde los más viejos, no sé por qué sería desde los más viejos, quizá porque tenían más pecados, eran más mayores, tenían más pecados. Empezaron a salir hasta los más jóvenes y no quedó nadie allí. Y queda la mujer delante de Jesús, el único que no tiene viga en el ojo. El único que tiene el ojo de oftalmólogo para sacarnos todas las motas que nos haga falta de nuestros propios ojos, porque la ve perfectamente la mota, la sabe distinguir y nos la puede sacar. Y le dice a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? No están, Señor, se han ido todos. Y Jesús podía haberle dicho: bueno, pues ya has visto, el pecado tuyo no es para tanto. Vete y haz lo que tú quieras, porque realmente ellos, que parecen buenos, mira, son todos malos, así que como todos somos malos, y como hay pecados que no echan humo, como alguien decía, pues no pasa nada, venga, ellos se han ido, vete tú también, pues ale, ya está. Todos pecamos. Pero Jesús, que no era el juez entonces, no hubiera sido justo, no hubiera sido el Hijo de Dios allí si Él dice eso. Él le dijo a la mujer: vete y no peques más. Es decir, voy a juzgarte ahora. Vete porque lo que has hecho es un pecado. Y te mando que no lo hagas de nuevo, no peques más. ¿Entendéis? No juzguéis para que no seáis juzgados. El Señor les juzga primero a ellos. Y cuando les juzga, ninguno es capaz de ejercer su faceta de juez hasta que no se arrepienta. Pero delante de la mujer, una vez que Jesús tenía el ojo limpio, es capaz de decirle: vete y no peques más. Yo quiero terminar tomando un minuto más. Cristo no había venido a condenar al mundo. Dice Juan capítulo 3 que no envió Dios a su Hijo Jesús a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. En una ocasión Jesús iba de camino a Jerusalén, hacia la cruz, y cuando iba hacia allí, le dijeron: Señor, ¿quieres que vayamos delante? Sí, id una avanzadilla delante a una aldea de samaritanos y entrad y decid que voy a parar por allí. Pero cuando entraron dijeron: no, aquí que no venga. No queremos recibir a Jesús porque tiene aspecto de ir a Jerusalén, así que no queremos saber nada con Él. Y cuando volvieron, los discípulos le dijeron: Señor, no han querido recibirnos, pero esta gente sabe lo que está haciendo. Señor, manda que llueva fuego del cielo y que los consuma. Y dice el Señor: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre ahora no ha venido a juzgar a las almas, ha venido a salvarlas. Mirad, un día Él va a ser el juez de toda la tierra.
Dios ha establecido un día en el cual juzgará a todo el mundo a través de aquel varón a quien dio autoridad para ello, que es su Hijo Jesucristo. No hay nadie más que vaya a juzgar este mundo, nada más que Él. Un día Él va a juzgar y no vendrá a salvar, vendrá a juzgar. Pero tengo una buena noticia para las personas que aún no son creyentes. Un día el Señor vendrá a juzgar, pero hoy no es ese día. Hoy es día aceptable, hoy es día de salvación, hoy es día en el cual puedes acudir al Señor. Hoy es día en el cual el Señor sigue diciendo: venid a mí. Así que pide al Señor perdón por tus pecados. Saca la viga que hay en tu propio ojo. No seas como David, que miraba muy fuerte los pecados de los demás, pero él mismo no se daba cuenta de su gran pecado. Date cuenta de tu gran pecado, pídele perdón al Señor y entonces podrás enseñar a los transgresores sus caminos. Entonces podrás exhortar a tu hermano con amor, con mansedumbre. Entonces podrás decirle: hermano, vamos a orar. No vas bien, hermano, vamos a orar. No te pongas por encima de él. No le juzgues de manera despiadada. Pide perdón al Señor por tus pecados. Ven al Señor hoy si no lo has hecho todavía. Ven al Señor, ven a Cristo. En Él hay perdón, en Él hay limpieza, en Él hay salvación. Que el Señor nos bendiga. Amén.